Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de síndrome de intestino irritable o lo que conocemos como SIG. Obviamente, lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿qué es un síndrome de intestino irritable? ¿Cuál es su concepto o cuál es su definición? Como su nombre lo dice, es un síndrome, por tanto es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Y estos síntomas son caracterizados por dolor o malestar abdominal que se asocia con alteraciones del hábito intestinal. Obviamente, esta es una condición clínica cuyos síntomas no pueden ser explicados por causas orgánicas, metabólicas ni infecciosas. Por tanto, la etiología es aún desconocida, ¿no? Aunque la mayoría de los autores concuerdan de que se trata de una enfermedad con múltiples causas contribuyentes. Sé que se están preguntando, bueno, si la etiología es conocida, ¿cómo vamos a poder hablar o explicar la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología que daremos o hablaremos hoy está en base a los mecanismos fisiopatológicos que pueden intervenir en los síntomas que conocemos como síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, eso lo vemos en el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico, chicos, se caracteriza por presentar manifestaciones colónicas y extracolónicas. Por ejemplo, en nuestra presentación tenemos un cuadro donde los dos primeros cuadros corresponden a las manifestaciones colónicas, ¿no? Meramente del aparato gastrointestinal. Una de esas manifestaciones colónicas son la sensación de evacuación incompleta, el esfuerzo defecatorio, la urgencia, la sensación, la pirosis, ¿no? Obviamente la epigastralgia y por supuesto las náuseas. En cambio, aquellos síntomas extraintestinales hacemos énfasis, ¿no? Como la cervicalalgia, la mialgia, la lumbalgia, la litosis, el asma, la disminución del apetito sexual. Aún no se conoce del todo cómo es que este síndrome logran expresar, ¿no? O desarrollar estos síntomas extraintestinales. Pues cuando nosotros decimos síndrome de intestino irritable, obviamente nos estamos refiriendo, ¿no? A una sintomatología meramente del aparato gastrointestinal. Pero, sin embargo, hay síntomas extraintestinales que están ligados a esta entidad patológica. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos hablar del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo nosotros diagnosticamos síndrome de intestino irritable? Bueno, lo podemos hacer de múltiples maneras. En este caso, puse dos criterios. Podemos seguir los criterios de Manning y los criterios de Roma. Por ejemplo, los criterios de Manning nos dicen que para diagnosticar síndrome de intestino irritable, nosotros tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener presente 3 o más criterios positivos. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, puede ser alivio del dolor con la defecación, heces pastosas al inicio del dolor asociado a un aumento de los movimientos intestinales, distensión abdominal visible, diarrea con moco, sensación de evacuación incompleta. Con que tengamos 3 de estos síntomas, nosotros decimos con toda seguridad, este paciente tiene síndrome de intestino irritable según los criterios de Manning. El otro criterio que podemos utilizar, y en lo personal es el que más me gusta, son los criterios de Roma. Roma nos dice que para establecer el diagnóstico de SID debe de haber dolor abdominal recurrente por más de un día a la semana por 3 meses o más durante los últimos 6 meses previo al diagnóstico asociado a 2 o más criterios positivos. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, dolor asociado a la defecación, cambios con la frecuencia de las heces y cambio con en la apariencia de las heces. Con solo de esos dos criterios que tengamos positivos, nosotros decimos con toda seguridad, este paciente tiene síndrome de intestino irritable según los criterios de Roma. Pero por supuesto, si nos regresamos a nuestra diapositiva anterior, hablamos de un cuadro clínico muy rico, ¿no? O sea, demasiados síntomas y signos. Por tanto, uno de esos síntomas tiene que sobreexpresarse más que los otros, tiene que prevalecer más. De modo que, en base a esto, el síndrome de intestino irritable, por llamarle así, no viene solo, viene acompañado. Y ese acompañamiento con el que viene el síndrome de intestino irritable son sus subtipos. Y existen 4 subtipos de síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, el número 1, síndrome de intestino irritable con constipación o lo que le llamamos estreñimiento. El número 2 es el diarreico, el mixto
que es el que engloba a los dos anteriores y por supuesto es el inespecífico, ¿no? El que no se puede englobar en ninguno de los que mencionamos anteriormente. Se preguntarán ustedes cómo nosotros diagnosticamos el subtipo de síndrome de intestino irritable. Bueno, eso lo hacemos de manera fácil con las escalas de Bristol. En las escalas de Bristol, como vemos en la lámina, nos da 7 tipos de heces. Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2, chicos, están relacionados con el estado de estreñimiento. Y en cambio, el tipo 6 y el tipo 7 están relacionados con el estado diarreico. Y el tipo 3, 4 y 5 se le considera heces o materia fecal normal, ¿no? De un intestino que tiene una función saludable, ¿no? De modo que nosotros le decimos a nuestro paciente que cada vez que éste vaya al baño a defecar en una libreta, apunten, ¿no? ¿Cuál es el más parecido a la materia fecal que defecó en la escala de Bristol? De modo que cuando este paciente llega nuevamente a nuestra consulta, nosotros vamos a sacar ese porcentaje. Pero se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto de una manera muy segura y exacta? Por supuesto, los criterios de Roma nos da esa orientación. Roma, aparte de brindarnos el criterio para diagnosticar síndrome de intestino irritable como tal, también nos brinda los criterios para diagnosticar el subtipo. Como por ejemplo aquí en nuestra parte izquierda de la diapositiva, tenemos el subtipo número 1, que es el predominio con estreñimiento. Nos dice Roma que más del 25% es catalogada con la escala de Bristol 1 y 2. O sea, y dijimos que esos dos están relacionados con el estreñimiento, y menos del 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 6 y 7. O sea, y dijimos que este está relacionado con el estreñimiento. Por tanto, lo que predisponen más son el número 1 y el número 2. Entonces, en base a eso, nosotros decimos, bueno, este paciente tiene un síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Obviamente, cuando nuestro paciente llega a nuestra consulta nuevamente, le vamos a pedir la lista, ¿no? Que le dejamos de tarea apuntar en base a la materia fecal que este paciente defecó, ¿no? En todo ese tiempo, y vamos a sacar el porcentaje. En el segundo caso, que es el síndrome, que es el predominio diarreico, nos dice los criterios de Roma que es más del 25% de la heces catalogada en la escala de Bristol 6 y 7. O sea, en este caso es el inverso, el tipo 6 y el tipo 7. Más del 25% y menos del 25% del tipo 1 y el tipo 2. Por tanto, es el que predomina, es el 6 y el 7, y nosotros decimos con toda seguridad, bueno, este paciente tiene un síndrome de intestino irritable con predominio diarreico. En cambio, aquel síndrome de intestino irritable con un hábito intestinal mixto es el que, cuando sacamos el porcentaje de la materia fecal que nuestro paciente defecó a lo largo del tiempo que le dimos estimado, entonces descubrimos que más del 25% de las heces catalogadas en la escala de Bristol 1 y 2, y también más del 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 6 y 7. Entonces, el tipo 1 y tipo 2 son más del 25%, y el tipo 6 y el tipo 7 igual son más del 25%. Por tanto, teniendo eso en cuenta, nosotros decimos con toda seguridad, bueno, este paciente tiene un criterio para un hábito intestinal mixto, ¿no? Y por supuesto, aquellos pacientes que no se le pueden clasificar son aquellos pacientes que sí cumplen con los criterios para el diagnóstico de síndrome. ¿Cuál es el criterio? Lo que mencionamos anteriormente, ya sea por los criterios de Manning o los criterios de Roma. Pero su patrón de heces no se puede categorizar en ninguno de los otros subtipos. Entonces, en base a esto, nosotros decimos que este paciente no puede o tiene un síndrome de intestino irritable con subtipo no clasificado. Claro está, chicos, que hay otras entidades patológicas que pueden simular o manifestar todos los síntomas asociados que ya vimos en el cuadro clínico, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que, por ejemplo, nos regresamos anteriormente, hay cuadros que pueden simular todos estos síntomas que están acá en el cuadro clínico, ¿no? Como por ejemplo una enterocolitis, un ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar que nosotros que estemos en ese error, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que realmente el criterio que estamos dando es meramente síndrome de intestino irritable y no estamos
dando un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos a través de un logaritmo que es muy fácil de seguir. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nuestro paciente nos aborda es buscar signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Bueno, sangre en heces, pérdida de peso, antecedentes de pérdida de peso. Quizás el paciente muy comúnmente llegan a la consulta ya con exámenes de laboratorio y vemos que el examen de laboratorio reporta una anemia, antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria, o que el inicio de los síntomas que el paciente nos está quejando tenga un inicio agudo en una edad mayor de 50 años. Con tan solo un signo de alarma que tengamos presente, nosotros estamos obligados a mandar estudios específicos como estudios por imagen o estudios por laboratorio. Si esos estudios por imagen y por laboratorio salen positivos para una patología como tal, entonces nosotros descartamos síndrome de intestino irritable y damos el diagnóstico de base y por supuesto mandamos un tratamiento específico. Pero si esos estudios por laboratorio y por imagen no salen positivos, entonces nosotros damos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y lo que nos queda es simplemente darle su tipo. Pero más sin embargo, si no encontramos ningún signo de alarma, entonces nosotros estamos obligados a preguntar a nuestro paciente qué fármaco toma, ¿no? Porque tenemos el conocimiento que hay algunos fármacos que pueden simular o pueden dar síntomas, ¿no? Asociados a síndrome de intestino irritable. Por tanto, si el paciente toma fármacos, evaluamos el riesgo-beneficio de suprimir esos fármacos, y si hay mejoría clínica, descartamos síndrome de intestino irritable, pues los síntomas que este paciente aqueja, en este caso sería secundario a la ingesta de fármaco que está tomando, ¿no? En cambio, si no toma ningún fármaco, nosotros definitivamente nos vamos de un solo al dar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Como dijimos anteriormente, este síndrome es de etiología desconocida, por tanto, el tratamiento, la terapia farmacológica va a estar dirigida al predominio del subtipo. Por ejemplo, si predomina en nuestro paciente un subtipo de estreñimiento, entonces la terapia farmacológica va a estar dirigida al consumo de agua y fibras insolubles, ¿no? En cambio, si en nuestro paciente está el predominio diarreico, obviamente nuestra terapia farmacológica va a estar inclinada al uso de fármacos como la loperamida, los antagonistas del receptor 5-HT3 como el alocestrón y así sucesivamente. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué hay de la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología de síndrome de intestino irritable puede explicarse de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, puede explicarse a través de la hipersensibilidad y disfunción motora. Puede explicarse a través de las alteraciones del eje barrera intestinal, microbiota, o acerca de la microinflamación, la mala absorción de nutrientes, la sensibilización y el aumento intracolónico de sales biliares. Incluso puede explicarse desde el punto de vista de la microbiota intestinal. En este caso vamos a hablar de la microbiota intestinal. A partir de ahí vamos a hablar de la fisiopatología del SID. ¿Qué sucede con esto, chicos? Bueno, aquí tenemos que usar mucho la imaginación. Hagamos de cuenta que todo esto que está acá es el tracto gastrointestinal, ¿no? Obviamente sabemos que en el tracto gastrointestinal nosotros tenemos un complejo ecosistema microbiano que se estima que contiene más de 35.000 especies. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que cuando nosotros o mejor dicho, esas 35.000 especies que de nuestra flora autóctona bacteriana, ¿no? de nuestro tracto intestinal, tienen múltiples funciones. Una de esas funciones hacemos énfasis en el desarrollo del sistema inmune y la secreción de moco y de inmunoglobulina A. Pero esas funciones van a estar en dependencia, chicos, del consumo de carbohidratos. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos carbohidratos complejos de la dieta, estos carbohidratos sufren una fermentación anaeróbica que es producida por estas bacterias. Por tanto, esa fermentación anaeróbica que se da produce formación de ácido graso de cadena corta, y esa formación de ácido graso de cadena corta inhibe la inflamación y el crecimiento de tumores, inhibiendo así los síntomas y signos asociados al síndrome de intestino irritable. Se preguntarán ustedes, pero ¿esto qué tiene que ver con el SID? Bueno, muchos estudios han reportado que los pacientes con SID presentan menor diversidad de especies. Por tanto, si tenemos una menor diversidad de especies microbianas en nuestro tracto gastrointestinal,
habrá una menos o una disminución de la fermentación anaeróbica a los carbohidratos complejos de la dieta, y si hay una disminución de la fermentación anaeróbica, va a haber una menos o una disminución de la formación de los ácidos grasos, y si hay una disminución de la formación de los ácidos grasos, no va a haber una excelente inhibición de la inflamación y el crecimiento de tumores. Pero si hablamos a la inversa, si hacemos a un lado los carbohidratos complejos de la dieta y hablamos sobre la degradación de proteína, bueno, la degradación de la proteína produce cambios aminoácidos, ácidos grasos saturados, así como compuestos fenólicos, entre otros, ¿no? Pero esto tiene un efecto lesivo sobre la barrera intestinal, de modo que la barrera intestinal se altera y de esa manera da la génesis o el inicio de toda la sintomatología que conocemos como síndrome de intestino irritable. Bueno, esa es la clase que tengo preparada para ustedes, chicos. Cualquier duda y pregunta pueden, como siempre, preguntarnos a través de las redes sociales. Tengan un excelente día.